Gracias, Anita, por esa oración tan linda. Agradezco por esa oración y qué rico poderme deleitar en esta mañana con esos milagros y con esos testimonios que he estado escuchando. Le doy gracias a Dios por esos milagros. Yo creo que el milagro de los milagros es la salvación. El hecho de que podemos tener salvación es el milagro más grande que Jesús hizo efectivo. Que yo creo que a ese milagro es el que Jesucristo le abrió las puertas de una forma tan poderosa, ¿verdad? Y que nosotros echamos mano de él. Y dice sí que, o sea, si tenemos ese milagro, ya lo tenemos todo. Ah, Tenemos el milagro de la salvación. Y no es que los otros milagros no sean importantes, pero el milagro de la salvación, pues, es súper mega grandísimo. Y ustedes van a ver que Jesús siempre decía, a mí me encantaba cuando Jesús sanaba, porque Jesús no decía, tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Porque para Jesús lo más grande que le podía dar a una persona no era que dejara de ser paralítico, ni siquiera que abriera los ojos, porque igual algún día nos van a cerrar de una vez, ¿verdad? Pero era que esas personas pudieran ser salvas. Por eso él decía eso, ¿no? Tu fe te ha salvado. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. E incluso en una cierta ocasión él dice que es más fácil, dice, decir tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado. Claro, porque porque él es Dios y tiene la autoridad, ¿verdad? Para salvarnos, que era lo que nosotros habíamos perdido, la salvación. O sea, habíamos perdido el derecho prácticamente a una vida eterna. Era lo que había perdido el ser humano cuando entregó allá Adán y Eva, pecaron y entregaron ese tan grande que Dios nos había dado, ¿verdad? Una eternidad para con Dios, pero gracias al Señor Jesucristo, que Él nos ha concedido ese milagro extraordinario que podemos tener. Entonces usted siéntase dichoso porque usted vive día a día un milagro y es el milagro de la salvación. Ese es el mejor y el más grande de todos. Ese es el más grande, ¿verdad? Bueno, pero no le voy a hablar de los milagros. Yo quisiera que el Señor me diera la palabra de los milagros, pero yo voy a hablar de otra cosa que el Señor me ha dado, ¿verdad? Así que bueno, voy a dar lo que el Señor me ha dado. Así que voy a hablarle del miedo. Ay, Dios mío, el miedo, el miedo. Imagínense de qué voy a hablar, del miedo. Pero bueno, es importante también, ¿verdad? Dios sabe, Dios sabe lo que a veces nos detiene, lo que a veces nos paraliza, y lo que no nos deja ver, lo que no nos deja disfrutar de la grandeza de Dios y de las prebendas que nosotros vivimos de parte de Él, porque, o sea, nosotros vivimos cosas extraordinarias, ¿verdad? Con el Señor. Amén, pastora. Entonces, vivimos cosas extraordinarias y a veces no las estamos viendo. Y es por el miedo. Pero vamos a ver el miedo eh, no solamente como una emoción, porque pues es una emoción natural, pero también puede ser un espíritu. Y ya cuando es un espíritu, estamos hablando de un espíritu no bonito ni del cielo, sino un espíritu demoníaco que infringe este sentir. Y este espíritu es el que viene para detener y para bloquear que usted crezca espiritualmente y que usted no pueda ver espiritualmente lo grande de Dios en su vida, ¿verdad? Así que voy a orar y le voy a pedir al Señor porque es importante que el Espíritu Santo tome posición
en nuestro corazón y que Él abra nuestro entendimiento para que podamos ver y comprender, ¿verdad? Así que ahí donde usted está, cierre sus ojos y voy a ministrar en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el que nos muestra, tú eres el que nos dirige, tú eres el que nos enseña. Y hoy en esta mañana mi boca es tuya para que tú hables conforme a las necesidades del corazón de tu pueblo. Padre, que no sea, Padre Celestial, solo mi percepción, sino tu presencia. Que seas tú hablando a través de mis labios y que puedas tú traer libertad, liberación en el corazón de tus hijos, Señor, aquellos que en este momento están viviendo atemorizados, que tienen espíritu de miedo. Hoy estoy subyugando bajo la autoridad del nombre de Jesús todo lo que quiere infringir en nuestro corazón, ese miedo que no viene como un temor por tu palabra ni por tu presencia, sino del infierno. Hoy lo estoy subyugando en el nombre de Jesús, bajo la autoridad de la palabra y del nombre poderoso de Cristo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, hoy estoy declarando que se desbaratan las obras del infierno, todo lo que Satanás estaba construyendo a través del miedo en nuestras vidas. Hoy lo estoy decretando arruinado, deshecho y destruido. Ramashai batarrebabaquete rebaisa. Ribra basende rebrote rebababate rebabai. Hirasa lenda rebrobaisa remoshiti ribrobaya. Y broira basende. Y declaro una doble porción de fe en el corazón de tu pueblo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Activo ahora nuestros sensores espirituales y ato todo espíritu de miedo, ato todo espíritu de venganza, ato todo espíritu de muerte, ato toda conspiración maligna de Satanás. Todo lo que ha venido para matar, hurtar y destruir, lo estoy decretando arruinado y destruido en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, cubro mi vida, mi familia, el ministerio y a cada familia y a cada pastor que en esta plataforma está. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios. Bueno, voy a hablar de este tema, que es un tema bien complejo, puede ser, porque pues también tiene que ver con nuestra parte emocional, ¿verdad? Que esa es la parte almática, donde se infringe todo esto, donde está ubicado el miedo, ¿verdad? Esta parte donde nosotros mostramos nuestras emociones. Lógicamente, nosotros tenemos pues temores naturales, que eso es correcto, pues Dios lo ha puesto como para protección de nuestra vida. Por ejemplo, usted no se va a ir a tirar de un acantilado porque usted teme por su vida, usted no va a ir a estrellarse, usted no va a ir a propósito a estrellarse, a menos que ya opere un espíritu distinto, que ya tenga que ser de Satanás. Pero nuestra vida natural, ¿verdad? Nosotros tenemos pues esa parte almática cuando todavía no hemos sido afianzados ni fortalecidos en la verdad. Entonces, por eso nuestra vida pues va a sufrir estos temores, pero son naturales. Pero cuando el enemigo se lucra de estos sentimientos que a veces tenemos, y entonces ya él pone su granito de arena, ese espíritu que entra le puede traer pánico, terror, le puede traer de todo, ¿verdad? Entonces, ya eso requiere de liberación, requiere de que nosotros tengamos que ser liberados. Entonces, nosotros tenemos que ver y entender, y para entender, pues vamos a definir lo que es el miedo. El miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación muchas veces desagradable e interna ante la percepción de un peligro o de algo imaginario que pueda haber en nuestro cerebro. Entonces, y también el miedo tiene mucha capacidad
para paralizarnos, para detenernos. Y vamos a mirar cómo el enemigo lo introduce, porque ustedes saben que el motor que mueve todo en nuestra vida es el cerebro. El cerebro es el que da las órdenes a todo nuestro cuerpo. Entonces, el primer lugar por donde va a entrar el miedo es por la parte de nuestros pensamientos, aquí, en nuestra mente. Por allí va a entrar el miedo y luego va a pasar a todo, va a paralizar todo. Cuando el miedo entra ese dardo, entra ese espíritu quiere controlar nuestras habilidades motoras y espirituales. El miedo quiere detenernos en todos los sentidos. Es como una bomba atómica que manda el diablo para que nos mate en todas las versiones. El miedo tiene tanta capacidad de destrucción masiva si nosotros nos descuidamos y no sabemos cómo contraatacarlo y cómo decretarlo inoperante y sin autoridad. Porque Satanás sabe que el miedo tiene también una consecuencia, tiene un fruto, y es que todo lo que usted teme le va a venir. Entonces, trae en sí también un castigo. El miedo tiene como consecuencia un castigo, y es que le va a producir todo aquello que usted teme. Todo lo que a usted le tenga miedo, en algún punto de su vida lo va a vivir. ¿Por qué? Porque eso es lo que usted anhela con su corazón. Parece mentira, pero lo que hace el miedo es que jala toda la fe que usted tiene. Mire qué fuerte puede ser el miedo. El miedo jala, es como que absorbe toda la fe que usted tiene y que usted puede usar para cambiar su vida. El miedo la extrae y la concentra en él. Entonces, como usted le está extrayendo toda su fe, es como un parásito de esos que son malignos, que si entra en el sistema suyo, en uno de sus sistemas, imagine que entra en el sistema sanguíneo y quiera paralizar o quiera qué sé yo, el miedo hace eso, extrae toda su fe y la concentra en la situación que usted está viviendo. Y por esa causa usted se paraliza espiritualmente de tal punto que ya no puede operar de otra forma porque está lleno de miedo. Es una invasión en todo su organismo, el miedo. El miedo puede invadirlo totalmente, puede paralizarlo. Es una cosa tan terrorífica que lo puede llevar de la ruina a la muerte. O sea, no solamente lo va a paralizar, sino que también lo puede hasta matar. Por ejemplo, cuando a usted le dan una noticia, le dice el doctor, mira que tenés una enfermedad de muerte. Entonces, la primera cosa, ¿por qué cree usted que hay mucha gente que dice, mejor no quiero saber nada? Dice, ¿por qué? Porque si voy a saberlo, después la mente va a trabajar mucho en relación a eso y ya no voy a tener paz y voy a acelerar la muerte. Y es verdad, usted puede acelerar a través del miedo la muerte en su vida, la puede llamar o la puede agilizar de una forma súper mega exageradísima. Eh, a mí me cuenta alguien que allá en Perú, el papá le diagnosticaron cáncer y el doctor le dice, tiene 1 año de vida, pero no duró 1 año, solo duró una semana, porque aceleró. Imagina que el año tenía 1 año para vivir, va, pero ya no lo pudo vivir. Ya no pudo vivirlo porque lo aceleró, pues. El miedo que le causó aquello de saber que solo iba a vivir 1 año, se concentró tanto que, concentró la fe que él tenía en que se iba a morir, que eso fue
exactamente lo que pasó, ¿verdad? Se murió antes de tiempo. El miedo puede acelerar muchas cosas y puede tener muchas cosas. Entonces, por eso es tan importante que nosotros, ¿verdad?, lo podamos ver y entender de esta forma. Dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice la palabra de Dios: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Bueno, ahí está la clave. La palabra de Dios nos dice que en el amor no hay miedo. Aquí, a este temor que está hablando aquí, no está hablando del temor de Jehová, está hablando del miedo en sí, de eso que nos causa pánico, eso que nos da un shock nervioso, eso que nos detiene, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios dice que en el amor no hay temor, no hay miedo, porque el amor es Dios. Cuando Dios está en nuestra vida, nosotros deberíamos de descansar en la presencia de Dios y no tener que temer de nada. Eso es lo que Dios quiere. Pero imagínense que es totalmente distinto lo que uno vive. Uno vive, uno vive con lleno de miedos. Todos nosotros, aunque pareciera que no, pero todos nosotros vivimos llenos de miedo. Caminamos con el miedo. Lo hacemos parte de nuestro diario vivir. Tenemos miedo a morirnos, tenemos miedo a tantas cosas. Y pues somos carne, lógicamente, pero ¿por qué nos pasa esto? Porque nosotros todavía no le hemos entregado a Dios estas áreas. Esta área de nuestra vida, Dios todavía no se ha enseñoreado de ella. Y Dios quiere que Él tomar ese control de nosotros, no estar pensando cuándo me voy a morir, qué me va a pasar, cómo voy a vivir esto, ¿verdad? Sino que tengamos que reposar en la presencia de Dios. O sea, Dios quiere que esto pase, pero el detalle es que como no hemos sabido cómo vencer el miedo, no sabemos cómo vencerlo, no sabemos cómo pelear contra él porque se instaló y ahí se quedó y no sabemos cómo sacarlo. Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que a través de la palabra ir soltando, porque también le voy a decir algo. Cuando el miedo opera en su vida, pues Dios, Dios tan lindo, Dios va a confrontar todos sus miedos, toditititos, los va a confrontar. Y por ende va a permitir que los viva para que usted pueda aprender la lección y pueda también salir de eso, o sea, de estar teniendo tanto miedo. Entonces, Dios quiere y confronta en nosotros esos miedos. Solo cuando las personas se paran y comienzan a ver y a pensar distinto, entonces las cosas comienzan a cambiar. Pero mientras usted siga paralizado, pensando lo mismo, actuando en lo mismo, este espíritu va a tener ese control en su vida. Y tenemos que desarraigarlo, tenemos que ser libres de ese espíritu. Tenemos que traer a libertad a nuestra vida porque no podemos seguir paralizados. No podemos. Oh, por supuesto que no, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, que irnos deshaciendo de ese espíritu. ¿Cómo sabe usted si tiene ese espíritu de miedo? Le voy a dar ciertas características que una persona que tiene miedo y que vive en miedo le suceden. Número uno, nunca ve los milagros de Dios en su vida porque hay demasiada ansiedad y no le permite verlos. Tiene cerrados sus ojos, no ve y no los experimenta porque el miedo viene para detener esto, el poder sobrenatural de Dios en su vida.
Otra de las características es que usted vive estancado. Una persona que tiene miedo nunca puede tomar lo que por herencia le corresponde. No le gusta tomar riesgos porque se estancó. No quiere hacer nada extra porque está estancado, tanto naturalmente como espiritualmente. Hay muchas empresas que están en el reino de Dios que los hijos de Dios no las han tomado por causa del miedo, porque tienen miedo a tomar la responsabilidad de esto. Hay tantos negocios, hay tantos emprendimientos que la gente no lo hace porque tiene miedo a fracasar, porque tiene miedo a que no le vaya a salir bien, porque ya la fe opera negativamente, no tienen la fe. Por eso, mire, por eso muchas veces es que las personas y los hijos de Dios, Dios los tiene que llevar del punto donde estaban al punto cero, otra vez bajarlos. Hay personas que lo pierden todo otra vez y vienen abajo para poder restaurar ciertas áreas que el Señor tiene que ir restaurando poco a poco porque están allí y no sirven, porque nuestra vasija se va a quebrar en cualquier momento. Entonces Dios tiene que ir quitando esos grumos. No nos dejan avanzar, que no podemos ver ni experimentar nada de la grandeza de Dios, porque es un estorbo en nuestra vida. Y nosotros a veces hemos vivido, dormido, comido con el miedo y ahí está y nos tiene estancados. Tenemos miedo a invertir en algo porque nos va a ir mal. En todo nos va a ir mal. Yo tengo una hermana que vive en el miedo. Ella, ella piensa siempre en lo malo. Ella nunca piensa que algo es bueno. Todas las enfermedades ella es una doctora para identificarse todo lo malo y nunca tiene nada. Y yo me quedo así como admirada, yo la vivo regañando. Y le digo yo, ¿vos te querés morir? Le digo yo. Entonces, para orar, porque así pedimos de una vez, le digo yo, que el Señor porque yo vivo que toda la vida está llamando solo enfermedades de muerte. Nunca me decís, le digo, algo bueno. Solo, ay, yo creo que tengo cáncer, Mabel. Yo creo porque mira que me pegó. Le digo yo, Dios mío, mujer, le digo yo, si querés de verdad morirte, decime, porque dejamos de orar, le digo, porque en serio, nunca tu mente da para nada más. ¿Por qué no te metes, le digo, en vez de pasar viendo esos TikTok y empezar a andar viendo tantas cosas que miras, ay, le digo yo, ¿por qué no te metes mejor a leer la Biblia y escuchar palabra de Dios, que eso te va a producir fe para poder vencer todo eso que tenés? Porque toda la vida ella está pensando en lo negativo. Si tiene un dolor de cabeza, ya es un derrame cerebral que le quiere pegar. Si le da un dolor en el estómago, uff, ya eso es algo crónico. Hay personas así, ¿ah? Entonces, y lo digo yo como testimonio porque yo se lo digo a ella y es mi hermana, es mi hermana. Y yo trabajo mucho con esa parte con ella porque está demasiado cimentada en el miedo. Y el miedo a ella la ha llevado a perder muchas cosas en su vida y no cosas buenas. Así que uno tiene que de sí o sí deshacerse del miedo. Tenemos que aprender a vivir en libertad. Dios quiere que nosotros vivamos en libertad, no en miedo. Entonces, la persona que tiene miedo vive estancada, no se mueve del mismo nivel espiritual, siempre queda en el mismo grado, no va para ni acá ni para allá, sino que ahí estancadito, porque no puede avanzar. Dios nos va llevando de gloria en gloria y nos va llevando a vencer muchas áreas en nuestra vida, pero debido al miedo nos estancamos, no vencemos nada, se queda allí. Son características de una persona que vive con miedo. Ok, otra de las características es que las personas lo pasan pensando en las cosas malas que le puede pasar, como yo le decía de mi hermana. Todo lo que le pasa no es aquello, solo pensando en las cosas malas.
se va a eliminar y pasa, eso es una cosa terrorífica, es vivir así, eso no es libertad. Amados hermanos, eso es esclavitud, eso no es libertad. Una persona que solo pasa pensando en las cosas negativamente está esclavo todavía. Tiene esclavizado todas sus emociones, su mente está esclavizada. Y esa esclavitud la tenemos que desarraigar, soltar, porque Dios quiere que vivamos en libertad. Entonces ya vamos a ver allí porque Dios nos quiere hacer libres de todo. Otra de las características que vive una persona que está sumergida en el miedo es que no siente la capacidad de enfrentar sus propios problemas. Es una persona que se vuelve, que necesita que alguien más venga a solventarle, que necesita que las personas se involucren con ellos porque ellos no saben cómo, no saben cómo van a actuar, quieren que les digan, mire, hágalo así, pínchese así, póngase esto, haga aquí, haga allá, todo lo quiere que se lo hagan, porque se sienten incapaces. Entonces, es una persona que vive, está esclava del miedo, está atemorizada porque pierde la capacidad de actuar, se paraliza, no sabe en ciertos problemas que vienen, no sabe cómo actuar. ¿Saben que a mí me paralizaba algo? La sangre. Yo me acuerdo que yo una vez vi a mi mamá que se había herido el pie y yo no supe cómo actuar, me quedé paralizada. La sangre me paralizó y en lugar de ir a ayudarla, me puse a reír porque me dio como un ataque de nervios. No sé qué fue lo que pasó conmigo, pero yo era pequeña, yo recuerdo bien de eso. Y mi mamá se paró en un vidrio y se lo ensartó y entonces eso la provocó una hemorragia de sangre. Y yo me quedé en shock, no pude actuar, el miedo me paralizó y ella necesitaba ayuda y yo no podía ayudarla. Y eso fue una cosa terrorífica en mí. Pero yo siempre pensaba y decía, yo le tengo miedo a la sangre. Yo no puedo ver la sangre. Entonces, yo me acuerdo que ya cuando vine al Señor, yo trabajaba limpiando casas y trabajaba con una muchacha que se llama Gisela, que es peruana. Y me acuerdo que estábamos limpiando una casa cuando un día oigo que ella se cayó en un baño, estaba limpiando un baño. Y lo primero que vino a mi mente fue, oh my goodness, dije yo, esta ya se mató. Yo, Dios tuvo que liberarme de todas esas cosas. Pero miren, cuando voy, yo no quería ni entrar a ese baño donde ella estaba, porque yo no quería mirar lo que había pasado ahí, porque yo solo oí que ella se quejó. Y yo dije, ay, no sé qué fue lo que pasó allí, dije yo. Y entré y vi bañado en sangre. ¡Ah! Y yo no sabía qué me iba a dar. Yo sentía como que me iba a desmayar, no sé. Pero en el acto, el Espíritu Santo tomó porque ella necesitaba ayuda y es que se cortó el dedo, se cortó su dedo y le había quedado guindado. Ella se lo llevó en una bañera, no sé cómo pasó eso, pero ella se cayó, se deslizó y ¡puf! Se llevó, cortó con una lata. Y entonces, y yo estaba, pero ella necesitaba, me dijo, pero ayúdame, ayúdame, porque no puedo ni verme. Y yo estaba que yo me desmayaba. Y yo estaba aquí, me desmayaba. Pero como el Espíritu Santo vino y vino una palabra a mi mente en el acto, vino la palabra de Dios a mi mente y me dijo, no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Domina el miedo, me dijo el Señor. Y vine en el nombre de Jesús, domino este miedo. Y caminé, la agarré, la saqué y agarré el dedito todavía y lo metí y se lo pegué y le dijo, vamos para el hospital. No sé cómo lo hice, pero yo tomé dominio sobre el miedo. Dominé en ese momento lo que me estaba dominando. Tomé dominio sobre lo que me atemorizaba. El Espíritu Santo me dijo, no te he dado espíritu de cobardía, te he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y yo dije, hasta aquí llegaste, miedo a la sangre. Este es el último día que yo te voy a temer,
porque de aquí en adelante el único temor que yo voy a tener en mi corazón es el temor de Jehová. Eso es todo lo que yo le voy a temer. Pero nunca más. Este es el día que yo digo, me arrepiento de no haber estudiado para doctora, porque por esa causa no me metí a estudiar medicina, porque yo le tenía miedo a la sangre. Pero hoy que ya está vencido, porque esa parte se venció definitivo. Dios me llevó a tomar dominio sobre mis miedos. Y yo quiero decirte que vas a tener que aprender a tomar dominio. Amén, amén. Vas a tener que aprender a tomar dominio sobre tus miedos, porque tus miedos no te pueden seguir privando de vencer o de actuar, ni de tomar todas esas bendiciones que Dios tiene para tu vida, ni de vivir una vida en libertad. Tú no puedes seguir siendo esclavo del miedo. Tú tienes que aprender a liberarte de ese maligno espíritu que te abarca y de esa emoción cuando es natural, cuando te quiere controlar. Vas a tener que aprender a levantarte y a decir, esto no me va a vencer. Esto no puede ser para mí esclavitud. Esto no me va a tener esclavo, porque Dios nos ha llamado a libertad. Eso es lo que Dios quiere, que vivamos en libertad. El Señor nunca ha querido que sus hijos vivan en miedo. Jamás ha estado en el corazón de Dios que esa emoción nos controle. El Señor espera que nosotros aprendamos a controlarla, porque Él mismo dice que aquel que tiene miedo es porque todavía no se ha perfeccionado en el amor. Y yo quiero decirle que la palabra de Dios es tan poderosa. Por eso dice la escritura en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque la palabra de Dios tiene el poder de subyugar todos tus miedos y de llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Porque la palabra de Dios en el momento que viene a tu vida, ella te va a decir lo que tienes que hacer en el momento que tú te paralizaste y que dejaste de ver y que ya no. En ese momento, dése una cachetada, dos si es posible, y diga, ¿qué dice la palabra de Dios en relación a esto? ¿Qué me dice Dios a mí en relación a esto que estoy viviendo? ¿Cómo lo voy a vencer? Porque yo soy más que vencedora en aquel que me llamó y que pagó un precio en la cruz del Calvario. Tengo que saber cómo lo voy a vencer. Esto no me va a vencer. Esto no tiene el poder para vencerme. Esto no tiene el poder para tenerme de esclavo. Porque Cristo me ha llamado a libertad, no a esclavitud. Y no podemos ser esclavos del temor. No podemos ser esclavos del miedo. No más. A nada de eso. En Cristo somos libres. Amén. Entonces, y toda la persona que parte de las características de una persona que vive en miedo es que también, o sea, le pasa todo lo que le teme, vive las consecuencias del miedo. Todo lo que esa persona cree, eso le va a venir. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, yo viajaba de noche porque yo estudié de noche y me acuerdo que mi primo me decía, prima, consigamos gente y viajemos, me decía, para la gasolina del carro, porque nosotros éramos del monte, pues de aquí del área rural, y nos tocaba ir hasta la ciudad para poder ir al colegio. Entonces me decía él, consigamos gente para que viajemos y así no tengamos que pagar, me decía él, porque mi papá me presta el carro, pero hay que tener la gasolina. Bueno, y yo me encargaba de buscar la gente para que pudiéramos viajar, ¿verdad? Y poder ir al colegio. Pero resulta que como nosotros viajábamos de noche, porque nosotros estudiábamos de noche en el colegio, en el Cristo Rey, así se llamaba mi colegio. Y entonces me acuerdo que yo siempre tenía como que aquella percepción de que nosotros para poder pasar de donde nosotros vivimos, hay que pasar un puente. Bueno, la pastora Mirna que ha venido por acá lo ha visto. Este puentecito que uno pasa, ¿verdad? Que uno va buscando. Y allí yo siempre
me imaginaba un carro atravesado que no nos iba a dejar pasar. Siempre tenía ese pensamiento. Y entonces, pero era producto del miedo. Entonces, una noche, cuando nosotros veníamos, vimos un carro atravesado. Estaba atravesado y me dice mi primo, prima, ¿y ese carro? Está un carro atravesado ahí. ¿Y si nos están esperando para matarlo? Ay, no puede ser, le digo yo. Regresate, vámonos por otro lado. Y nos hemos regresado a ir a dar una vuelta, pero una vuelta de Padre Dios mío. Al día siguiente nos hemos dado cuenta que el carro era que se había punchado y que un carro punchado y que se había quedado así, pues. Pero como yo vivía con aquello de que un día iba a haber un carro ahí así, llegó ese día, pues, lo vi. Porque uno pasa viviendo todo lo que teme, todo lo que teme le viene. Por eso no podemos vivir en miedo, ¿verdad? Job lo dice, ustedes lo pusieron en Job 3, 25 y 26, dice Job, todo lo que yo temía me ha venido, me ha sobrevenido, todo lo que yo temía me ha venido. O sea, todo lo que él estaba pasando era consecuencia de que él había tenido miedo toda su vida. Y bueno, y para los que no lo han leído, vamos a leerlo, ¿verdad? Porque yo creo que es importante cómo la palabra de Dios nos respalda en esto de saber que no podemos estar temiendo. Dice la palabra del Señor, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Mire cómo estaba Job. Estaba viviendo las consecuencias de sus miedos. Perdió todos sus hijos porque tenía miedo de que sus hijos hubieran pecado. En el capítulo 1, cuando usted lee, dice que Job corría a hacer sacrificios a causa de que sus hijos hacían sus banquetes a diario y él, por miedo de que ellos cometieran un pecado de blasfemar el nombre de Dios, qué sé yo, él venía y corría y hacía un sacrificio para poder santificar a sus hijos, porque él decía, ¿habrán pecado? ¿Qué habrán hecho? Y vivía en ese tipo de ¿verdad? De angustia, de saber que si sus hijos, y una de las cosas primeras que perdió fue a sus hijos, los perdió toditos. Bueno, siempre, mire, y esto lo voy a decir para los que son padres, nunca ponga a sus hijos como un pretexto, porque Dios va a confrontar todos sus miedos. Dios va a confrontar todos los miedos que usted viva. Se los va a confrontar y se los va a quitar. Y mire, no es bueno meter a los hijos en camisas de 11 varas, como dice mi mamá. Fíjese que aquí hay un pastor, él siempre testificaba esto. Él es un pastor de una iglesia reformada, que ya murió el pastor, con mucho respeto por él, porque fue un anciano que predicó el evangelio. Pero él decía, cuando a mí me evangelizaban, le decían a él, eh, él se llamaba Oscar, don Oscar, vamos a la iglesia. Y él decía, no puedo porque tengo que cuidar a mis hijos. Don Oscar, vamos a la iglesia. Ay, no puedo porque mis hijos. Y toda la vida su pretexto fueron los hijos. En el año 1970 y algo, vino un huracán que se llamaba el Fifi, y el Fifi vino como un juicio divino porque vino para matar a todos los brujos de Choloma. Choloma había sido conocida por la ciudad de los brujos, así era conocida. Si usted se va a googlearlo, ahí va a encontrar Choloma, la ciudad de los brujos, y tiene historia con los brujos. Hasta volaban en escoba. Entonces, todititito los brujos de Choloma murieron ahogados en ese tiempo de ese huracán que se llamaba el huracán Fifi. Pero el pastor Oscar se le murieron todos sus hijos, solo le quedaron vivos dos. Y esos dos son pastores hoy día. Los dos son pastores. Esos dos hijos que le quedaron vivos. Pero todos sus hijos se murieron y tenía un montón de hijos. No me acuerdo cuántos eran, pero todos se le murieron. Y él decía, toda la vida le pido perdón a Dios porque siempre puse de pretexto a mis hijos. Sus hijos no pueden ser pretextos, sus hijos son herencia. Nunca se olvide lo que son.
No los meta en sus temores ni en aquellas cosas que usted padece, porque sus hijos son la bendición que Dios le ha dado. Pero si usted los pone a ellos, les quita el lugar a Dios para ponerlos a ellos, usted ya los mató. Porque no tendrá dioses ajenos delante de mí. Usted puede poner a sus hijos como un Dios cuando usted le da el primer lugar a ellos y no a Dios. Y eso no puede ser así, porque no podemos tener, porque Dios ese tipo de cosas también las quita, ¿entiende? Entonces nosotros no podemos vivir con miedo a esto, con temores de esto, poniendo excusas de esto, porque eso también es parte de los miedos y temores que tenemos. No los puedo dejar solos porque si los dejo solos me les va a pasar algo. Bueno, si ya son jóvenes de 18 años, ¿qué le va a pasar? Que se queden encerraditos. O sea, estamos hablando de jóvenes, no estoy hablando de niños, porque si es un niño, cárguenlo, ¿verdad? No lo va a dejar, porque también eso sí es un temor natural. O sea, no voy a dejar un niño recién nacido con el pepito, así como hizo una mujer allá en Estados Unidos y después la metieron presa porque él le murió. O sea, no puede ser así. O sea, por de los niños tenemos que tener el cuidado, pero no estamos hablando de un joven, ¿verdad? Que ya puede estar solo. Entonces, nosotros tenemos que tener este cuidado porque el enemigo se aprovecha. Entonces, nosotros no podemos vivir así. Otra cosa que se pierde es la esperanza. El miedo es es una puerta de entrada al infierno. Una señal para que todos los demonios lleguen a su vida y traigan todo lo que tienen para arruinar. Va a traer estancamiento, va a traer la demora de sus promesas, va a traer opresiones que usted va a sentir que usted vive con presión de esta, opresión de lo otro, va a traer enfermedades y va a traer depresión. Una persona que vive en miedo vive así, demasiado estancada, demasiado llena de cosas. Entonces, tenemos que aprender a combatir el miedo. ¿Cómo lo combatimos? Porque tenemos que aprender a combatirlo. Bueno, la primera cosa que vamos a hacer es ¿cómo lo combatimos? Es someternos a Dios primeramente. Nosotros nos sometemos a Dios y cuando nos sometemos a Dios, que nuestro espíritu se somete a Dios y comenzamos a llenarnos de la palabra de Dios nos va a dar a nosotros el poder y la autoridad para poder subyugar, someter todo lo que te provoca miedo, todo lo que te paraliza, todo lo que no te deja avanzar, aquello que te estanca, aquello que te hace sentir miserable, aquello que te hace pensar que tú no puedes. Eso es miedo y tiene que irse porque tú sí puedes. Tú fuiste diseñado con un poder incalculable. En tu mente, en tu corazón, en toda tu vida hay un diseño establecido y es el diseño de Dios para que nosotros avancemos en la vida. No nos puede detener nada ni nadie. En el tiempo de Nehemías, cuando a Nehemías fue llamado para hacer la reconstrucción de los muros, dice que se levantaron los enemigos de Israel y dentro de ellos venía Sanbalat y venían otros y se confabularon para meterle miedo a Nehemías. Y Nehemías, que era un hombre de Dios, entendió que aquello no era de parte de Dios y lo resistió el miedo. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 6. Lo vamos a leer. Dice, lo vamos a leer en el del versículo 2. Dice la palabra, dice, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros?
y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por esto edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. ¿Y por qué has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá? Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Porque todos ellos, perdón, entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices. Eso es una mentira, o sea, eso no es cierto, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Jehová Dios, fortalece tú mis manos. Mira la forma como se fortalecía orando. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Betabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matar, vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Mira qué cosa, qué gran noticia le estaban dando, ¿ah? Imagine que nos den esa noticia: hey, enciérrense porque vienen a matarte. Y usted corre a esconderse en la cueva más grande, busca, abre un hoyo en la tierra y se entierra. Pero mire lo que hizo Nehemías con el miedo que le querían infringir. Entonces dije, este es Nehemías hablando: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Un hombre como yo ha de tener miedo? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No, no entraré. O sea, aparte de que él dice: un hombre como yo, bueno, es un hombre de categoría, ¿verdad? Porque para empezar, él venía de servir al rey de Persia. O sea, no era un cualquiera para que fuera el copero del rey. O sea, no era que tampoco, si para ser copero no va a tener miedo, porque él tenía que probar todas las bebidas del rey y cualquier cosa lo podía matar. Entonces, él como copero, miedo a la muerte no le tenía, porque la muerte todos los días pasaba de él, porque a los reyes siempre los querían matar con veneno y él era el que se bebía la bebida para que el rey pudiera beber. O sea que ser copero era como decir el que se tiene que morir antes que yo, ¿va? Y él era un copero. Entonces él dice: un hombre como yo ha de huir. O sea, ¿y quién que fuera como yo? Esto es muy interesante. ¿Entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí, esto es el discernimiento del Espíritu de Dios, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra, porque fue sobornado para hacerme temer así. Le quitamos el va. Si yo le temo a algo, yo estoy diciendo que eso a lo que le temo es más grande que Dios. Eso es lo que pasa con el miedo. Si yo le tengo miedo a algo en mi vida, yo estoy diciendo que esa cosa que le tengo miedo es más grande que nuestro Dios y que todo su poder invalido el poder de Dios. Y por eso dice Nehemías: y para que yo pecase, claro, si él hubiera tenido miedo a este Sanballat, que era un demonio, un hijo del diablo, él hubiera pecado delante de Dios, porque imagínense que Dios darle tremenda responsabilidad de llamarlo para que vaya a la reconstrucción de los muros. Ajá, y de Chacala, que hubiera tenido miedo. ¿Cómo va a ser eso? Cuando Dios te llama a ti para que te pares por tu familia, no es porque tú eres un cualquiera, es porque tú eres una persona en quien Dios confía. A ti te ha confiado la predicación y el testimonio de la palabra de Dios en tu casa, en tu familia. No tienes que temer de nada. ¿De qué vas a temer?
si ya Dios está a tu favor y te ha llamado a ti para que tú seas el transmisor de tu casa, el que hable de la palabra, el que traiga vida a su casa? Imagínate, o sea, ¿cómo tú podrías pecar de tal forma? Y eso era lo que estaba diciendo Nehemías. Dijo, para que yo peque. Dice que esto no era de parte de Dios. Y mire, y les sirviera de mal nombre. O sea, mire qué testimonio el que hubiera dado Nehemías, que hubiera tenido miedo a Sanballat. Esto hubiera sido terrorífico, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que yo fuera infamado. ¿Se imagina cómo hubiera sido conocido Nehemías en la Biblia? Como el que tenía miedo, ¿va? Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Porque hay personas que son enviadas por Satanás para que pongan esa semilla en su corazón, para que usted le abra la puerta. Mucho cuidado cuando recibe noticias. La primera cosa que tiene que hacer es ir a la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a vencer estos miedos? Número uno, sometiendo su vida a Dios. En el momento que venga, cualquiera que sea la cosa que le provoque a usted algo, recuerde que Dios es más grande que eso. En el momento que eso esté pasando, váyase a la presencia de Dios, sumérjase en la presencia y dígale, Señor, perdóname, porque he tenido temor de esto, pero este temor lo quiero desechar porque yo sé que tú eres más grande que esto que me está pasando. Yo sé que tu poder es más grande que todo esto que yo estoy viviendo. Así que aquí vengo a desarmar este corazón mío delante de tu presencia. Desarma este miedo, Señor. Sácalo de mí. No lo quiero en mi vida porque yo no voy a vivir en miedo. Yo no soy esclava del temor. Yo solo puedo ser esclava del amor de Cristo. Eso es todo lo que puedo esclavizarme. Yo me esclavizo, como dijo Pablo, por amor a Jesús, a su palabra, a lo que Él tiene para mí. A eso yo estoy esclavizada, pero a miedos infundidos por el diablo, que Satanás se lo lleve para el infierno, porque nuestra vida no puede vivir de esa forma. Entonces, dice la palabra del Señor también, que en los postreros tiempos, antes de que Cristo venga, se va a manifestar un espíritu de miedo en la tierra, en los seres humanos. Los seres humanos van a tener miedo, van a estar con escalofríos de temblor, porque van a tener miedo a todas las enfermedades y a todas las cosas que van a venir antes de que Cristo se manifieste. En el libro de San Lucas, vamos a ir al libro de San Lucas. Permítame. ¿Dónde está mi cita? San Lucas 21:26. Dice la palabra de Dios, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto le va a pasar a la humanidad antes de que Cristo venga. Van a desfallecer los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Todas las cosas que van a venir a la tierra van a tener el corazón de la gente llena de miedo. Por esa causa, usted y yo sí tenemos que cuidarnos, porque son señales también de que Cristo se va a hacer presente. Cuando las personas caminan en miedo, usted va a ver por las calles, la gente camina con miedo. La gente no quiere salir ni al supermercado porque tiene miedo. La gente no quiere salir porque tiene miedo. Y claro, es que son miedos infundidos porque hay tanta delincuencia, hay tanta cosa mala,
hay tanta persecución. ¿Sí? Eso va a llenar el corazón de la gente de miedo. Entonces, no va a haber forma de pensar en otra cosa más que en los problemas que están viviendo. Y se van a querer hacer cuevas allá en las montañas más altas. Van a querer, qué sé yo, inventar irse a hacer una casa a Marte, a la Luna, no sé, porque van a estar llenos de miedo. Ese espíritu se va a manifestar en los seres humanos antes de que Cristo venga y los va a tener, van a estar paralizados de miedo. Nosotros tenemos que cuidarnos porque en los últimos tiempos el ser humano va a estar lleno de ansiedades. Cuidémonos de la ansiedad, cuidémonos de todas esas enfermedades que vienen como consecuencia de tener miedo. Nosotros, como les dije, nosotros no hemos sido llamados a esclavitud. Nosotros hemos sido llamados a vivir en libertad, sin miedo a nada. El único miedo, el único temor que tiene que haber en nuestro corazón es el temor de Jehová. Mateo 10:28. Dice la palabra del Señor. ¿A quién se debe temer? Dice, no le temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que esté en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No debemos temerle a nadie, solo a Cristo, porque Cristo tiene el poder de destruir el alma y de enviar al infierno. Dice, el diablo puede destruir el cuerpo, pero no el alma. El alma no la puede destruir, pero Jesucristo sí. Jesucristo sí tiene el poder para destruir el alma y tiene el poder para mandar al infierno. Entonces, ¿a quién se le debe temer? Solo a Cristo. ¿A quién le debemos tener respeto? A Cristo. Por eso él dice, no le teman porque ustedes valen más que cualquier cosa. Si, nada sucede en su vida sin que Dios no lo permita. Por eso dice aquí, aún vuestro, con todo, ni uno de ellos caerá a tierra sin vuestro Padre. O sea, si Dios no lo permite, no le puede pasar nada. O sea, usted tiene que saber que su vida está en las manos de Dios. ¿Sabe por qué Satanás puso la enfermedad en Job? Porque Dios lo permitió. El mismo Satanás dijo, no puedo tocarlo porque tú lo tienes rodeado, tú lo has rodeado y lo has bendecido. ¿Cómo lo voy a tocar? Es intocable, no puedo. Si tú no me dejas, no puedo. Y Dios dijo, tócalo. ¿Por qué? Porque tiene que confrontar tus miedos. Por eso te digo, tú no puedes estar en miedo, porque Dios a ti no te ha dado espíritu de cobardía, sino que te ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Tenemos que empezar a ejecutar ese poder que tenemos. Usted recuerde, tengo el poder para vencer todo lo que me está haciendo la guerra. Tengo el poder en mi mente, tengo el poder de la palabra. Tome la palabra de Dios cuando usted esté pasando. En el momento que te viene una mala noticia, en ese momento caiga de rodillas. Métase a la presencia de Dios y comience a desarraigar esos miedos y comience a poner su vida en las manos de Dios. No voy a tener miedo de esto. El rey David me fascina como declaraba. Él dice, el Señor es mi luz y mi salvación.
¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me habré de atemorizar? Cuando se juntaron contra mí, dice, los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque en ti está confiado. Una cosa dice, he demandado a Jehová, y esa buscaré, estar yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de su santidad. Bueno, él declaraba que él no le iba a tener miedo a nada. No temeré, dice, ni a 10,000 gentes que pusieran sitio contra mí. Qué declaraciones más poderosas las de Reyma. Pues yo le voy a decir a usted, a David nunca nadie lo pudo matar. Ese fue el rey invicto. No solamente unificó a Israel, conquistando todos los territorios, sino que no lo pudieron matar. Y esto que hay un dicho que dice que el que a hierro, al que a hierro mata, a hierro muere, ¿va? Que él debió haber muerto en guerra. Pero ya ve usted que David no murió en guerra. Murió de viejito allá en una cama con una virgen acostada ahí que lo calentaba. Porque el hombre de viejito se murió, pues. Pero no se dio el gusto de que lo mataran. Sus enemigos no se enseñorearon de él. Porque nunca les tuvo miedo. Por eso nunca pudieron hacerle nada. Porque ese hombre tenía una confianza extrema en Dios, que era su defensor. Él a Goliat lo vio como nada, como hormiga. O sea, imagínese usted, a mí me da risa porque cuando le dijeron que fuera el rey para que no le darle la hija, dijo, a este le voy a mandar a hacer un trabajo de esos que no va a poder hacer. Anda a traerme el prepucio de 100 hombres. Y David se quedó pensando y dijo, ay, ¿por qué me habrá pedido tan poquito? Me pidió el de 100, pero por cualquier cosa le voy a traer la chascada, le voy a traer 200. Y fue y trajo 200, no 100, porque él dijo, el rey de seguro se habrá equivocado porque poquito me pidió. Y era matar a 100 hombres, era matar a 100 filisteos. Y no mató 100, mató 200. Porque ese hombre lo que le sobraba era coraje, fuerza, valor. Ese hombre no le tenía miedo a nadie. A Dios era el único que él le temía. Por eso cuando el Señor lo iba a castigar, él decía, castígame tú. Tú, no me dejes de las manos de mis enemigos. No me dejes. Allí no me vas a dejar. No. Usted tiene que cambiar. Esa es una de las cosas. ¿Sabe que Jesucristo dice que nosotros le tenemos que pedir a Dios eso? Cuando usted va al Padre Nuestro, el Padre Nuestro dice, no me metas en tentación, mas líbrame de todo mal. Esas son cosas que usted y yo le tenemos que pedir al Señor. Señor, no dejes que mis enemigos se enseñoreen de mi vida. No permitas que el enemigo se enseñoree de mis hijos. No permitas que el enemigo se enseñoree de mi vida. No, así no es. Son cosas que tenemos que decírselas a Dios. El enemigo no se puede enseñorear de su vida. ¿Por qué? ¿A causa de qué? Si Cristo pagó un precio demasiado grande en la cruz del Calvario, es demasiado poderoso. Cristo ha pagado un precio demasiado alto. Yo le digo, Señor, es imposible que yo tenga que vivir mal. No se puede, no se puede. El mundo espiritual no me lo permite, el mundo natural no me lo permite, porque Cristo pagó por mí. Hay algo demasiado grande a mi alrededor como para que yo tenga que vivir de esta manera. Así yo no voy a vivir. Yo voy a vivir todos los días de mi vida adorándote y exaltándote. Yo no voy a tener miedo de ninguna mala noticia. No voy a vivir en ese tipo de miedos. Yo no soy esclava de nadie. Soy esclava de Cristo, solo de Cristo, por amor a Él. Y hoy en esta mañana yo te digo, tenemos que soltar todos esos miedos que nos han detenido. ¿Por qué? Porque estamos creyendo y estamos ayunando, ¿verdad? Para que Dios haga cosas grandes y para que el Señor se manifieste. Para que el Señor deje ver todo lo grande. Dios, o sea, Dios quiere. En serio, Dios quiere y puede.
Los que limitamos a Dios somos nosotros. Y esas limitaciones las tenemos que ir sacando de nuestra vida. Tenemos que sacar todas esas limitaciones. Usted no va a vivir más en miedo. Usted va a vivir buscando de la presencia de Dios. ¿Por qué me pasan todas estas cosas? Porque usted todavía está lleno de miedo. Tiene que liberarse de todas esas opresiones que el enemigo le ha dado. Porque eso lo sigue retrasando en el propósito y en el plan divino de Cristo. Así que hoy es una mañana de liberación, donde nos vamos a liberar de nuestros miedos. Vamos a liberarnos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está aquí, pues. Porque el Espíritu de Dios está en nuestra vida. Y nosotros no vamos a ser instrumentos de Satanás. Ni el enemigo tiene autoridad en nuestra vida. Nosotros somos instrumentos de Cristo y nuestra vida está en las manos de Jesús. Así que hoy allí donde usted está, hoy usted se va a liberar de esos miedos que usted tiene y usted le va a hablar a su casa, usted le va a hablar a su vida. Usted le va a hablar a todo lo que tenga que hablarle, pero usted se va a liberar. Aquí yo no voy a vivir en miedo, yo no voy a vivir en temores, yo no voy a vivir de esclavo. Yo soy libre, tengo libertad y Cristo me lo ha dado. Tengo autoridad, Cristo me lo ha dado. Yo tengo vida y tengo vida en abundancia porque Cristo me lo ha dado. Así que ahí donde usted está, prepare su corazón. Ponga la mano en su pecho y dígale al Señor, entremos a la presencia de Dios. Padre, gracias te damos, Señor. Adoramos, Señor, tu presencia. Adoramos la grandeza de tu nombre. Señor, ¿quién como tú, que eres Dios sobre todas las cosas? Aquí estamos rendidos ante ti, sometiéndonos ante ti, Señor. Sometiendo toda nuestra fuerza, nuestro espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser lo traemos delante de ti. Hoy estamos, Señor, trayendo ante tu presencia todo el haber de nuestro corazón, todo el haber de nuestros pensamientos, todo aquello, Señor, que nos ha llevado a vivir una vida estancada y paralizada, todo espíritu de miedo que ha tenido lugar y cabida en nuestro corazón. Hoy, Señor, venimos presentándote nuestra vida. Hoy estamos renunciando. Dígale ahí al Señor, yo renuncio a todo espíritu de miedo. Yo renuncio a vivir una vida en confusión, renuncio a vivir una vida en esclavitud, renuncio a ser tapadera y pisoteada por el enemigo, por ese espíritu de miedo, renuncio a vivir una vida estancada, renuncio a ser una persona que no tome responsabilidad, renuncio a ser una persona mediocre que no puede avanzar en nada, renuncio en el nombre de Jesús a todo lo que conspira en mi alma, que me quiere volver un esclavo del miedo. Hoy estoy reventando, rompiendo todas las cuerdas que ataban mi cuerpo, que ataban mi cabeza. Señor, tu palabra dice, suelta las cadenas de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Y hoy estamos reventando las cadenas, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy estamos tomando toda autoridad. Tomamos autoridad sobre el espíritu de miedo y lo estamos atando y decretando sin autoridad en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Espíritu de miedo, te estoy hablando ahora y te estoy dando una orden en el nombre del Señor Jesucristo. Te estoy atando, te estoy decretando sin autoridad, te estoy dejando inoperante en el nombre de Jesús de Nazaret y te echo fuera de nuestra vida, fuera de nuestra mente, fuera de nuestros corazones, fuera de nuestro proceso, fuera de toda nuestra existencia, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios,
Ahora, Señor amado, estoy desatando el poder de la sangre. Oh, Rabashanda, Rebababa, y Cata, Rebababa, Shia, Ribraba, Mama, Shende, Rebrasanda, Rebabai. Padre, envío el poder de tu sangre en todas esas áreas de los corazones que han estado por tanto tiempo esclavizados. Ahora, oh, la Jababa, y Canda, la Basha, ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, todo espíritu de miedo lo estoy subyugando ahora. Lo estoy trayendo bajo la autoridad del nombre de Jesús. Lo estoy decretando inoperante en tu mente y en tu corazón. Lo estoy decretando inoperante en tu vida financiera. Lo estoy decretando inoperante en tu vida diaria, en el consejo de tu vida. Lo estoy decretando inoperante en tu diario vivir. El espíritu de miedo no tendrá más control de tu vida. Ahora lo estoy desechando en el nombre de Jesús. Lo estoy mandando subyugado a los infiernos en el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo tiene poder. Oh, remashei bakate rebrobabaisia. Espíritu Santo, todo lo que ha venido por producto del miedo, obras, toda consecuencia, ahora, Señor, en el nombre de Jesús, estamos cancelando, atando y decretando inoperante. Señor amado, no vamos a vivir en miedo, no vamos a vivir infringidos en el miedo, no vamos a tener miedo a nada, Señor. Padre, el único temor que te pido que haya en nuestros corazones es el temor de Jehová. Ministra ahí en su mente, dígale: Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro el temor de Jehová en mi alma, en mi mente, en mi espíritu, en todo mi ser. Declaro el temor de Jehová en mis pensamientos. Subyugo mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Subyugo todos mis pensamientos. Los llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Declaro la mente de Cristo. Declaro los pensamientos correctos. Todo lo que es bueno, agradable, perfecto, en eso voy a pensar. Mi mente está sujeta a la obediencia de Cristo. Mi alma está sujeta a la obediencia de Cristo. Todo mi ser está sujeto a la obediencia de Cristo. Estoy sacando y renunciando a todo espíritu informal de miedo, a todo espíritu que ha subyugado y que ha tenido toda mi fuerza y mis finanzas atadas o detenidas por el miedo. Hoy, ahora, en el nombre de Jesús, estoy desyugando y estoy atando y quemando y destruyendo y decretando desecha toda obra del enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, estamos declarando, Padre, inoperante todo espíritu de venganza. Estamos decretando inoperante todo espíritu de muerte, espíritu de accidente, todo espíritu de persecución, de muerte y de todo lo que anda en las calles. Lo decretamos inoperante. Estoy decretando ahora que tus hijos, Padre, van a salir en paz, que no van a salir con miedo, que no van a andar por el camino pensando en cosas malas. Señor, en el nombre de Jesús, llamo ángeles de rango mayor para que vayan con tus hijos a donde quiera que vayan. Señor, que se activen ahora en el nombre de Jesús. Activo los ángeles de rango mayor. Cubro la vida de tus hijos. Declaro que van a caminar en amor. El amor que echa fuera el temor. Padre, vivifícanos en el amor y vivifícanos en la verdad, porque la verdad nos da libertad. Tu palabra dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Padre, que tu palabra siempre tenga lugar en nuestro corazón. Activo ahora el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dígale: yo activo en mis sensores espirituales y naturales el espíritu de poder, el espíritu de amor y el espíritu de dominio propio. Traigo dominio propio sobre todos mis temores, sobre todas mis emociones, sobre todas aquellas cosas que me hacen infringir miedo. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora estoy saboteando todos los planes de Satanás, todo lo que Satanás planificaba y que por tanto tiempo tenía paralizado en mi vida. Hoy, en el nombre de Jesús, lo estoy decretando arruinado y destruido. Desecha las obras del enemigo. Señor, tu palabra dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, pero el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Hoy estoy declarando en el nombre de Jesús, proclamando la autoridad del nombre de Jesús sobre nuestra familia, nuestros territorios,
nuestros lugares de vida, donde vivimos, donde comemos, donde trabajamos. Decreto el poder de la autoridad del nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, te damos la honra y la gloria. Te agradezco, Señor, por este tiempo que me has permitido compartir tu palabra. Te agradezco, Padre, porque tú eres el que nos levanta, tú eres el que nos restaura, tú eres el que nos da vida, eres el que nos vivifica. En el nombre del Señor Jesucristo, le damos la honra y la gloria y decretamos que todo espíritu de miedo y de venganza queda subyugado bajo la autoridad del nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu de Dios. Te amamos, te adoramos. Amén.